Buenos días a todos y a todas, yo soy Iván Ferreiro y esto es Dibujo y Pintura Infantil. Hoy vamos a descubrir qué es eso del claroscuro. Vamos allá. Ya estamos en la mesa de trabajo. Para empezar, bueno, no os olvidéis de hacer esos ejercicios de calentamiento que habíamos dicho, hacer paralelas, ir soltando un poco la mano. La verdad es que, como había comentado antes, son ejercicios que nos ayudan mucho a mejorar nuestro dibujo. Nos dan un poquito más de confianza y nos dan un poquito más de destreza. Intentamos hacer un cuadrado solo con paralelas, intentamos hacer, así es mucho más fácil, intentar hacer una geometría como un triángulo. Vamos a tratar de hacer un triángulo solo con paralelas. Vale. Y estos son los ejercicios que debéis probar, ensayar, para ir cogiendo soltura. Y machacar un poquito lo que es nuestro utensilio para ver hasta dónde puede darnos los negros, hasta dónde puede darnos unos grises, y vamos practicando de esta manera. Bueno, yo no me voy a parar más, ya tenéis un vídeo en el que hablo de este sistema. Simplemente para arrancar, pues nos desperezamos un poco. Y hoy, como os dije en la presentación, vamos a ver un poquito qué es esto del claroscuro. Bueno, el claroscuro es simplemente tratar de dibujar algo añadiéndole tono, añadiéndole volumen, pero solo con una herramienta, en este caso con un grafito, y es casi como intentar representar la realidad o algún objeto, pero en blanco y negro. Tenemos que hacer un pequeño esfuerzo mental para cualquier objeto de cualquier otro color o tono, hacerlo en un tono blanco y negro. Yo traje unos objetos para dibujar que son en tonos grises o translúcidos o negros, para ayudarnos en esta primera tarea a realizar un dibujo o un bodegón de una manera mucho más asequible. No tengo que cambiar un naranja a un gris o un rojo a un gris, y eso sería un paso más en la cuestión de avanzar en nuestro estudio. Primero lo vamos a hacer sencillito, ¿vale? Un bodegón sencillo, pero antes de nada, esto es una forma de trabajar el claroscuro que a mí también me propusieron en la escuela, que yo también os propongo a vosotros antes de hacer ningún dibujo en claroscuro. Sí que sería bueno hacer de primeras una escala de grises. Vale, la escala de grises es tan fácil como hacer un rectángulo muy largo y dividirlo en varias secciones. No hace falta que sea recto o que sea con regla, ¿vale? Lo podéis hacer así a mano alzada como lo hice yo. ¿Y de qué se trata? Bueno, tenemos que hacer un poquito, rellenar, perdón. Tenemos que rellenar estos rectángulos que nos han quedado con tonos grises, de más oscuro a más claro. Esto sería el tono de papel. Es el blanco más blanco que nosotros vamos a tener en nuestro dibujo, y este sería el tono oscuro. También podéis hacerlo a la inversa, no pasa nada. Podéis hacer el más oscuro aquí e ir haciendo una gradación tonal hasta el más claro. Voy a hacerlo yo para que veáis cómo es, y también aconsejaros que si es la primera vez que lo hacéis, no hagáis demasiadas secciones, no hagáis demasiadas porciones, porque se os va a complicar un poco, y ahora veréis por qué. En este caso, yo voy a poner aquí el tono más oscuro que pueda darme mi material.
Ya veis las pasadas que doy. Insisto mucho con el material. Para conseguir un tono muy intenso. Seguramente al final consiga crear como una especie de película que incluso el material brille un poco. Bien, en el siguiente hago lo mismo, pero sin llegar a ese tono tan oscuro que acabo de conseguir. Tratamos también de que sea un tono uniforme, que no haya zonas más oscuras y menos oscuras dentro del mismo tono, ¿vale? Lo más plano posible. Ya veréis que parece sencillo, pero al final es bastante complicado. Insisto también mucho con el grafito, pero sin llegar a este negro. Tengo que tratar de ser conservador, porque si yo me paso de oscuro, luego voy a ser incapaz de llegar o aumentar este negro en este material. Ya veis que yo, por muchas más pasadas que dé, lo único que hago es destrozar la hoja, ¿vale? La machaco mucho. Entonces, si yo me paso de negro aquí, tengo que aumentar un tono más en este y ya es imposible. Esto es el umbral de mi material, ¿vale? Entonces, consejo, los siguientes tonos que hagáis, ser más conservadores y no apuréis tanto el material. En el siguiente hacemos exactamente lo mismo. Vale, si le doy más pasadas estaría llegando mucho a este tono. Entonces, para ser conservador, voy a pasar al siguiente. Le voy a dar menos pasadas todavía. En este le voy a dar aún más suave, levantando mucho la mano, sin presionar. Y ya veis que ahora tengo un pequeño problema. Le tengo que dar muy suave a este otro para conseguir que esta parte no sea tan oscura. Y ya fijaros que este tono se parece demasiado a este. Esto sería blanco, ¿vale? Entonces esto yo ya no lo toco. Y estos tonos tengo el problema de que se parecen, ¿vale? Entonces lo que os comentaba antes, tengo que ser conservador porque yo ahora tengo que darle más oscuro a este de aquí para diferenciarlo de este y por lo tanto seguramente estos dos tonos se empiecen a aparecer y tendré que darle más oscuro a este, con el consiguiente que también tendré que darle a este quizás, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. Voy a darle un poquito más de oscuro a este. Vemos que se parece un pelín, entonces voy a insistirle un poquito más a este otro de aquí. Vale, yo no me voy a parar mucho más, ya veis aquí la degradación que he hecho, del más oscuro al más claro. Pues yo no he respetado mucho las líneas, no he hecho un rectángulo perfecto, simplemente para no pararme demasiado en la explicación. Y esto es un ejercicio que nos va a ayudar mucho también a comprender las luces y las sombras de nuestro bodegón. Un buen dibujo, técnicamente y en la forma más académica que entendemos el dibujo, pues se valora que ese buen dibujo pues tendría toda esta gama de grises, ¿vale? Tendría oscuros muy oscuros, blancos muy blancos y una buena cantidad de tonos intermedios. Que no quiere decir que nosotros no podamos escoger este apartado de aquí, esta pequeña gama, reducir nuestro dibujo a colores muy oscuros para darle cierto tenebrismo a algo que nosotros queramos dibujar o pintar. También podemos escoger o limitarnos a esta gama más de tonos más suaves para aportar a nuestro dibujo una sensibilidad y una delicadeza que a lo mejor no podríamos encontrar con tonos más oscuros. En el arte todo vale, en el dibujo todo vale.
Simplemente que sepáis que académicamente un buen dibujo se considera cuando tenemos todas estas gamas de grises y que no tiene por qué romperse esa regla, ¿vale? Simplemente practicar la escala de grises y una vez que ya la hayáis practicado, ya podemos ponernos a trabajar con nuestro bodegón. Bueno, yo tengo unos objetos muy sencillos para empezar, alguno un poquito más complejo que el otro, para que veáis un poquito también y repasemos lo de la clase anterior, en la que nosotros pudimos ver cómo con figuras geométricas y geometrías básicas podemos solucionar un problema mucho más complejo. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí hoy. El primer objeto que voy a dibujar va a ser un tarro de cristal con una tapa gris. La podréis ver en pantalla. Y ese objeto yo empezaría a dibujarlo. Podemos dibujarlo directamente tirando líneas y tratando de hacer su contorno, como muchas veces y de forma muy intuitiva hacen muchos alumnos. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, puedo acumular errores, puedo tener ciertos errores y ver que esta zona está más estrecha que esta, que el centro de mi base no concuerda con el centro de la tapa, está desplazado el objeto en su eje, entonces puedo acumular errores, ¿vale? La forma correcta de hacerlo es como os expliqué en el vídeo anterior, utilizando geometrías básicas y llevando todo el objeto construido de una manera metódica, como si yo tuviese un bloque de barro y luego lo fuese modelando. Vamos a ver cómo sería este objeto. Bien, como decía, es un tarro cilíndrico y yo para empezar a dibujarlo lo que haría sería marcar desde donde empieza hasta donde acaba y hacer ese eje de simetría. Una vez que yo tengo ese eje de simetría, lo único que tengo que averiguar es la proporción de cómo de ancho es por alto, ¿vale? Simplemente medimos ese objeto y marcamos nuestro rectángulo. Un rectángulo que se acomode o que se acerque a las proporciones del tarro, ¿vale? Hacemos una línea para la base de nuestro rectángulo, asegurándonos que esto sea el centro y luego simplemente hacemos o dibujamos lo que muchas veces yo denomino la caja que lo contiene. Imaginaros que vosotros vais al supermercado y vais a comprar este tarro, pues este tarro estaría embalado dentro de una caja, pues eso es lo que yo estoy dibujando. Estoy delimitando el espacio de dibujo. Aquí fuera y aquí yo ya no voy a dibujar. Lo único que me voy a preocupar es de este espacio que yo he delimitado. Bien. Para continuar, yo tengo que transformar esta geometría básica, ya tengo mi bloque de barro y yo ahora tengo que darle forma, tengo que modelarlo, igual que un bloque de barro. Este objeto no tiene, a la vista, no tiene esta parte recta, ni tiene esta base recta, es cilíndrico. Entonces yo tengo que darle esa propiedad. De este rectángulo pasamos a un cilindro ahí lo tenemos. Y de este cilindro ahora yo tengo que ir conformando la tapa, ir conformando el cuerpo porque no es igual a lo largo. En esta parte de aquí se estrecha y simplemente sería ir dándole forma. Como se estrecha, la tapa también es un poquito más estrecha. Este tarro hace un giro de esta manera y vamos dándole un poquito de forma, dándole esas propiedades que tiene el frasco. También al ser transparente se ve la base. Y el asa.
Vale, en este punto ya tenemos el objeto modelado, pero el objeto no es de esta manera tampoco. Tiene una incidencia, le da una luz en una dirección, tiene un cuerpo que es translúcido y transparente, entonces se ven cosas, se ven brillos, y yo esto tengo que conseguir que parezca un vidrio a través del claroscuro. Simplemente fijándonos en dónde inciden brillos, dónde hay ciertas zonas donde voy a dejar blancos, puedo ir remarcándolas, puedo ir poniendo un poquito esos reflejos en las zonas del tarro donde yo no voy a dibujar, donde yo no voy a pasar mis utensilios, y en el resto del tarro puedo ir viendo dónde hay ciertos reflejos de los objetos que rodean a este frasco, y le puedo ir dando un poquito, pues, un poquito de grises, donde hay más cantidad de vidrio, por lo tanto se ve una zona un poquito más opaca, que opaca, bueno, no sería la palabra, porque recordamos que a pesar de haber más material y de que la luz se comporta de diferente manera, sigue siendo translúcido. Por esta parte de aquí, y puedo hacer una reserva marcando un poquito con el lápiz, habría un brillo donde yo no voy a incidir con mis utensilios, y difuminamos un poquito pasando el dedo o utilizando un trozo de papel para darle una textura más sedosa, que no se vea tanto los arañazos de mi utensilio, y así vamos consiguiendo un poquito, pues, ese efecto de cristal, dándole también cierta volumetría. Luego la tapa, al ser un tono sólido, al ser un tono más denso, sí que no hace falta que me fije tanto en los reflejos o que me fije tanto en dónde incide la luz o qué es lo que se ve a través del frasco, porque la luz se comporta de manera diferente. Esta parte de aquí está mucho más oscura que la parte, que este borde de aquí, y me fijo que la luz incide más en esta zona que en los bordes. En los bordes los tiene más oscuros, tiene una luz que no es directa, y por aquí igual. Una luz muy tamizada, por eso no tiene unos cortes lumínicos muy fuertes. Simplemente le damos un poquito con el dedo para difuminarlo. Esto es algo que mis profesores desaconsejaban totalmente y yo sigo haciendo. Es una mala costumbre, porque ellos explicaban que nuestros dedos, bueno, pues siempre pueden estar manchados, tener ciertas cantidades de grasa, entonces pueden llegarte a estropear un poco el dibujo, ¿vale? Entonces, bueno, yo os lo explico también, que os puede salir un pegote, un dedo. Imaginaros en la escena de un crimen, cuando un investigador pasa unos polvos mágicos por encima de alguna superficie, y descubren allí el dedo del asesino. Vale, esto es igual. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar al fin y al cabo con pequeñas partículas que se van rompiendo y se desprendiendo de mi mina. Entonces es como si yo estuviese sacando a la luz el patrón de mi soporte. Vale, simplemente es fijarse dónde están las luces, dónde están las sombras. Ya veis que en la sala dejo para lo último. Primero me ocupo de la tapa. Suavizo un poquito los arañazos del papel.
Y ahora nos ponemos con el asa. Una pequeña sombra. Ya veis que por esta parte de aquí arriba apenas he tocado. Es una zona mucho más iluminada. Y ya prácticamente lo tendríamos. Solo tendríamos que tener en cuenta la propia sombra que este objeto proyecta sobre la mesa donde está colocado. Entonces simplemente nos fijamos que el vidrio, a pesar de ser un objeto o un material translúcido que deja pasar la luz, sí que deforma muchas veces la luz y deja pues, unas pequeñas manchas en la mesa, un poquito informes porque difracciona y modifica la dirección de esos rayos. Entonces simplemente fijarme en cómo es esa mancha, dónde tiene la parte más oscura, en qué zona y qué forma tiene esa sombra. Suavizamos la mancha que hemos hecho, intentando disimular esos arañazos del lápiz. Al ser un material muy graso, este grafito que estoy utilizando, hay veces que es un poquito más complicado disimular esos arañazos. Entonces, simplemente ir cambiando de lápices o ir cambiando de material del que vosotros os sintáis más cómodos, con el que encontréis una mejor resultado. Esto simplemente es fruto de la experiencia, ¿vale? Yo os lo comento, cuanto más graso, pues más se adhiere a las fibras del papel y más difícil nos va a ser mover todo ese material para disimular los arañazos. Que hay mucha gente y hay muchos artistas que lo que buscan directamente es potenciar esos arañazos. Bien, vamos ahora con el siguiente objeto. Este ya me interesa más porque es un objeto más complejo y aquí sí que se va a ver mejor cómo con las geometrías básicas podemos hacer una construcción más compleja, intentando hacer de un problema muy grande pequeños problemas pequeños e ir avanzando con esos pequeños problemas. Vale. El objeto con el que estáis viendo es una cafetera y empezamos como empezamos el anterior objeto. Simplemente marcamos y delimitamos la altura, ponemos ese eje de simetría y buscamos esa caja que lo contiene. Si yo voy al supermercado y lo voy a comprar o recoger de una estantería, estará embalado y ese embalaje lo situamos. Perfecto. Vale, es un objeto cilíndrico, pero tiene ciertas zonas que son planas. Entonces, lo primero, vamos a hacerlo, convertir este rectángulo en un cilindro. Y luego ya veis que voy ahora con más suave porque no es su forma final, ¿vale? No estoy cargando tanto, estoy cargando lo justo y me imagino para que se pueda ver en la pantalla, pero no es su forma final. Entonces no vamos a insistir demasiado con estas primeras marcas, estas líneas de tanteo, para que no se queden mucho en el dibujo y que nos pueda ser fácil retirarlas. Bien, una vez comprobado esta forma cilíndrica, habíamos dicho que la base no era exactamente igual, la base es un poquito más estrecha, entonces yo le voy a quitar un trocito aquí y en el centro más o menos también se estrecha bastante.
y es más o menos como una especie de cono. No sé si ahora vais viendo el proceso y os vais imaginando un poquito la forma de esta cafetera. Vale, ya veis que he empezado por un rectángulo, lo he convertido en un cilindro y ese cilindro lo he estrechado en el centro y un poquito más en la base. Y de esa manera vamos sacando medidas. Que no os dé reparo o no os dé pereza corregir. Si veis que esto es más ancho, pues lo podemos hacer más ancho, subiendo de aquí y bajando de acá. Hacemos esta parte central más ancha, donde se enrosca. Yo no voy a ser 100% fiel al objeto para que me dé tiempo a explicaros todo el proceso en este pequeño ratito que vamos a estar juntos. Y lo único que tenemos que hacer ahora es convertir esta zona que es lisa en una zona plana, por así decirlo. Tiene diferentes secciones y esas secciones, pues lo que buscamos es esa división que tiene. Lo vamos a dividir más o menos por la mitad y ahí nos va a salir, esto sería recto, ya no sería curvo, esto sería recto, esto sería recto y ya vamos consiguiendo esa forma final. Fijaros que justo esta sección coincide con el centro de mi cafetera. Tiene aquí una pequeña moldura redonda, se la marcamos también. Ya veis que esto del dibujo es ir fijándose primero en las formas más generales y luego ir estudiando el objeto en sus formas más concretas o sus pequeños detalles. Aquí es un poquito más oscura esta zona porque es la unión de la parte de arriba y la parte de abajo. Ya veis que no me estoy preocupando del asa, ni me estoy preocupando de la tapa de arriba por ahora, ni me estoy preocupando de por dónde se vierte, ¿vale? Eso lo haremos a posterior. Estos son dos elementos que yo decidí quitar dentro de la caja para no meterme en demasiadas complicaciones. Primero dibujo el cuerpo y luego le añado el asa, ¿vale? Dividir el problema en problemas más pequeños y así os va a ser más fácil dibujarlo. Hacemos lo mismo con la parte de arriba. Vamos a dividirlo. Esta parte, al estar enroscado de diferente manera, no está enroscado o no coincide esta división con el eje de simetría. También tiene aquí abajo unas pequeñas molduras, una pequeña forma. Y esto es recto, recto, recto y recto. Vale. Una vez que ya tenemos prácticamente el cuerpo, pues ya podemos tomarnos la pequeña licencia de ir añadiendo nuestros pequeños zonas que sobresalen de nuestra tetera o de nuestra cafetera, perdón. Vemos que el asa más o menos llega hasta aquí abajo. Vamos a hacer una pequeña marca para no desviarnos. Está inclinado y hace esta forma. Ahí lo tenemos. Simplemente sería cuestión ahora de darle o modelarlo un poquito más y darle tono. Y vamos ahora también con esta parte de aquí que también la habíamos obviado para no meternos en demasiados problemas al principio. Y aquí está por donde vierte. Y la tapa lo mismo. La tapa tiene una forma bastante recta. Y aquí tiene
su tapa, las secciones coinciden con la parte de abajo, por lo tanto le ponemos ahí. Esas secciones que coincidan con estas secciones de aquí abajo. Vale, una vez que ya tenemos más o menos abocetado todo, si hay que modelar un poquito esto, pues lo modelamos. Yo, como decía, no me voy a parar demasiado para que nos dé tiempo a ver cómo le doy el claroscuro. Vale, como decía antes, fijaros en qué zonas son más oscuras. En mi caso, esta parte es más oscura, esta sección de aquí. Esta parte de aquí es menos oscura. Esta parte de aquí es más clara. Por este lado le incide mucho más la luz. Y esta es un pelín más oscura que esta sección de aquí. Vale, una vez que vamos poniendo esos tonos, vamos viendo cómo va saliendo el volumen, cómo va haciendo que esto tenga cierto... Vamos, que tenga cierta redondez. Y esta parte, al ser lisa, la luz se comporta de diferente manera. Esta parte, al incidirle menos la luz, pues es más oscura, evidentemente. Tiene algunas zonas donde sí que tiene algunos reflejos. Dependiendo del punto de vista donde lo estéis viendo, el objeto, puede haber unos reflejos u otros, puede haber unas sombras u otras. Por lo tanto, cuando dibujáis al natural, si es que dibujáis al natural y no a partir de una fotografía, es importante que siempre lo estéis viendo desde el mismo punto de vista. Yo sí que os animo a que tratéis de dibujar del natural en vez de alguna fotografía, que os vayáis acostumbrando a dibujar objetos reales, palpables, y eso os va a permitir aprender dibujo muchísimo más rápido que si lo hacemos a través de un ejercicio convencional o alguna lámina. Entonces yo os diría que pudieseis, si tenéis alguna cafetera en vuestra casa del mismo estilo o tipo de la que yo estoy dibujando, pues la utilicéis para dibujarla en vez de buscar una fotografía. Aunque bueno, eso depende de las opciones de cada uno. Si hay alguien que no tenga una cafetera y le apetezca dibujar una cafetera o una tetera, pues puede buscar en la web pues un referente para poder dibujarlo. Si es una fotografía real y no es un dibujo, mejor, porque cuando nosotros dibujamos un dibujo o hacemos un dibujo con el referente de otro dibujo, ahí ya tenemos muchas cosas solucionadas, tenemos muchos problemas que nos han solucionado. Entonces, es bueno siempre hacerlo de un objeto real y nosotros pasarlo a dibujo. Primero, porque si yo estoy haciendo ahora un esfuerzo en el que estoy tratando de ver dónde están los claros, dónde están los oscuros, dónde están las zonas con más brillo. En cambio, si yo trabajo del dibujo de otra persona, pues estos problemas ya los tengo 100% solucionados. Ya sé dónde van las sombras, ya sé dónde van los brillos, ya sé qué tipo de trazo utilizar, qué tipo de intensidad debo añadirle al utensilio. Mucha gente también tiene la idea de decir, bueno, como es metal, pues cojo un color que sea color metal y lo pinto. Como es oro, pues voy a coger el color oro o me compro un color oro y lo pinto con color oro. Pero esto rara vez da buenos resultados. Y es porque el metal no es un color, el oro no es un color, es una textura. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El oro tiene también brillos, tiene también reflejos,
tiene oxidaciones, y si yo utilizo un color oro para representar un objeto de oro, pues no, si mi idea es hacer un objeto que se parezca a la realidad, no lo voy a conseguir. Bueno, ya veis cómo va tomando forma. Podéis darle un difumino, podéis dejarlo rayado, que se vean los trazos del lápiz, eso como os guste más, y le damos un poquito de sombra a la mesa para hacerlo, apoyarlo en el suelo, que tenga un poquito de sombra. Eso hace que el objeto pese, que el objeto esté apoyado. Y aquí sí que podéis pasar el difuminador o pasarle un papel si no tenéis difuminador y no queréis gastaros en esos materiales. Con un papel, un trozo de lana, un trozo de algodón también os puede servir para difuminar y tratar de disimular esos rayazos. Ya veis que de algo muy complejo a priori dividimos esos problemas en problemas más sencillos para resolver un problema de dibujo. Ya hemos acabado. Esto era lo que tenía que explicaros hoy, cómo funcionan las luces, las sombras, cómo intentar dominarlas a través de un único material. Espero que esto os ayude mucho, y lo más importante del dibujo, yo siempre lo digo, el dibujo se aprende practicando. Si tú eres un matemático y no resuelves problemas, no resuelves sumas, no resuelves multiplicaciones, entonces no aprenderás matemáticas. Sabrás mucha teoría, pero no aprenderás matemáticas. Y el dibujo es exactamente igual. Si no practicamos dibujo, no aprenderemos dibujo por mucha teoría que sepamos. Tratar de vosotros en vuestras casas coger ciertos objetos y practicar esto que estamos viendo en clase, y si podéis de alguna manera hacérmelos llegar para que yo lo pueda ver, sería una delicia. Y sin más, muchas gracias y hasta la próxima.